Bueno, pues buenos días a todos. Antes que nada, gracias por darse la oportunidad y por citarse en este lugar, en este evento tan grandioso llamado Meximecat, ¿verdad? No, es que no me lo dice. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por darse la oportunidad y por darme la oportunidad de estar aquí y compartir un poquito con ustedes. Muchas gracias a nuestra familia de Ar Mexica, de Cali Mexica y demás compañeros con los que hemos ido logrando alianzas. Y pues bueno, vamos a iniciar hoy con esta breve ponencia, esta breve charla. Y pues bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Ochipili, mi nombre dado por mis padres es Víctor, apellido Ramírez, y pues bueno, el proyecto de nosotros recibe como nombre Yauyelistli, el arte y la ciencia de la guerra. El proyecto de nosotros habla de diferentes situaciones o de diferentes aspectos y la principal de ellas es conocer qué fue de los guerreros, hacia dónde en su momento se fueron, cuál era su preparación, cuál era su educación, de qué constaba ser un guerrero, porque si bien las fuentes históricas como tal siempre nos van a abordar al guerrero solamente como una persona que peleaba. Y pues bueno, lo que nosotros hemos ido estudiando y encontrando nos arroja datos diferentes, ¿no? Y es de lo que vamos a ir abordando un poquito. Entonces, pues repito, el nombre de nuestro proyecto se llama Yauyelistli. Las partículas, la etimología de Yauyelistli, si lo desglosamos, viene de Yaot, guerra o guerrero, Yelis, que es sangre, y la partícula Tli nos refiere a una ciencia, es decir, el arte y la ciencia de la guerra. ¿Vale? Pasamos al siguiente, por favor. Muy bien, pues bueno, siempre me gusta iniciar con esta parte. Dentro de la educación mexica existe algo que se llaman preceptos. El señor que fue mi maestro, llamado Mictlán Ejecateot Cuauhtinchan, un señor que partió al Mictlán eh, hace 4 años, él siempre iniciaba sus conferencias o sus exposiciones con este lema. Y dice, asómbrate de todo lo que veas y escuches, pero no creas nada de lo que vas a ver y escuchar. Todo esto no quiere decir que lo que en este momento yo les pueda compartir sea falso, más sin en cambio deja una pauta abierta para que si el tema es de su importancia, ustedes puedan buscar, puedan indagar, puedan ver más allá. En su momento, por contar un poco acerca de una anécdota, cuando inicia la parte de mi hambre de querer buscar qué fue de los guerreros, me dijo, mira, no fue mi trabajo como tal, te puedo dar como un inicio, pero de ti depende el encontrar lo que sigue. Entonces siempre me gusta iniciar con esta parte y pues lo dejo abierto y espero pues sea de su agrado. Vamos a la siguiente prueba. Muy bien, la ponencia de nosotros el día de hoy se llama El armamento entre los pueblos antiguos, extensiones de vida y de muerte. Y pues bueno, esta imagen refiere hace, si no mal recuerdo, 2, 3 años, hicimos una recreación precisamente para aquí, para Ar Mexica y para Cali Mexica, donde estamos recreando lo que se conocería como un tlacoxcali, una armería mexica o la casa donde se guardaban las armas. Pues bien, aquí está mi Quiteca, mi hermano, y de este lado estoy yo, y tenemos dos jóvenes que en su momento pertenecieron al proyecto de Yauyelistli, que están haciendo referencia a dos jóvenes que han sido condecorados, que se les está en este momento dando pues su presea, se les está dando lo que vienen siendo parte de sus insignias de guerra, que sería el poder portar lo que sería un Ichicahuipili, de lo cual iremos pues desglosando un poquito más adelante, ¿vale? Muy bien. Para los pueblos antiguos, la vida en totalidad estaba regida dualmente. Y esto es algo muy importante y creo que todos en su momento conocemos estas dos imágenes que aquí están. ¿Qué nos dice las fuentes históricas de esto? Nos dice que para los mexicas como tal, las deidades principales eran Tlaloc y Huitzilopochtli y que precisamente el que le llaman Templo Mayor, que es el Hueyituali, estaba regida dualmente, una parte hacia Huitzilopochtli y una parte hacia Tlaloc. Pero ¿de qué nos está hablando Huitzilopochtli y de qué nos está hablando Tlaloc? Si nos basamos en el estudio histórico como tal, solamente refiere a Huitzilopochtli como esa energía, o bueno, ellos lo llaman como ese dios tutelar que mandaba a los mexicas a hacer guerra y hacer que el Hueyituali creciera, ¿no? Y fueran, de cierta manera, la urbe más conocida o el Altepet más poderoso. Pero, ¿qué dicen los pueblos
de Huitzilopochtli y qué dicen los pueblos acerca de Tlaloc. Creo que es algo donde no hemos profundizado y no hemos profundizado por diferentes razones. Algo que yo propongo y que hemos sido parte del proyecto es que para poder entender a los pueblos mesoamericanos como tal, tenemos que profundizar en los pueblos que hasta la fecha se mantienen vivos, porque solamente a través de los ritos, de usos y costumbres que se siguen llevando en algunas regiones, vamos a entender qué eran estas dos energías para los pueblos. Muchos historiadores, colegas, amigos llegan a decir, es que se ha transgiversado, claro que se ha transgiversado con el tiempo, más sin en cambio, al punto de vista de nosotros, creemos que es la prueba más fidedigna de cómo pudo haber sido la vida en aquellos tiempos. Recordemos que cuando llega el europeo a estas tierras, pues la forma en cómo el europeo veía la vida o entendía la vida era muy diferente a la forma en cómo nosotros la veíamos. Era completamente distinta. Ahora bien, entender a los pueblos antiguos o prehispánicos con una visión que tenemos hoy en día, jamás la vamos a poder entender. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este estudio de campo, empezándonos a profundizar en algunas regiones, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Colima, ¿qué nos arrojan? Nos empieza a arrojar cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, una de las cosas principales que a nosotros nos dicen cuando nosotros llegamos es que para poder aprender tienes que desaprender, es decir, tienes que quitarte de la cabeza ese entendimiento que la parte académica nos ha hecho llevar durante muchos años. No digo que la parte académica esté mal, esto lo quiero dejar muy en claro, más sin en cambio, sí podemos dejar o dar el privilegio de la duda y indagar más en qué existe dentro de los pueblos. Entonces, regresando a nuestra parte de nuestra imagen, pues Huitzilopochtli nos está hablando, dicen que es el dios de la guerra o de la voluntad. Esta cuestión de dioses es algo que ha sido muy de controversia durante mucho tiempo. Dentro de los pueblos existen cosas que se conocen como sagradas y otras cosas que se conocen como divinas. Y si hablamos de sagrado y divino, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes, que si bien se pueden parecer, más sin en cambio, no es lo mismo. Hablar de algo que es sagrado es algo que tiene un respeto que se puede comprobar a que si decimos que es algo divino y al divinizar algo ya no lo podemos comprobar porque es algo divino y hasta ahí se queda, ¿cierto? Entonces, ¿de qué nos está hablando Huitzilopochtli? Hablamos de una fuerza de voluntad, pero ¿qué es esa fuerza de voluntad? Es una fuerza realmente, o como nosotros lo entendemos, es una fuerza de empuje, es algo que te está empujando a conseguir algo que en este caso tú quieres. Ejemplo, si tienen hambre, ¿qué hacen? Ajá. Pero para poder comer nos tenemos que parar, ir a buscar qué vamos a comer. La comida no va a llegar. Entonces, eso en nosotros es una fuerza de empuje que me está llevando a mí a buscar mi comida. Entonces, desde ahí empieza, es un ejemplo quizá burdo, pero es un ejemplo muy fácil de entender que es Huitzilopochtli, es algo que te va a empujar, una fuerza de empuje que te genera voluntad para buscar algo. Entonces, desde ahí ya estamos empezando como a romper esta parte de lo que es divino y de lo que es sagrado, ¿vale? Y en la parte de Tlaloc es una parte dual. Recordemos que para el México antiguo todo estaba dualmente, día-noche, hombre-mujer, etc., ¿vale? Entonces vamos a ir desglosando un poco más acerca de esto. ¿Pasamos al siguiente? Bueno, pues aquí está muy implícito, ¿no? La concepción de la vida y la muerte es algo que estuvo presente en los pueblos originarios desde siempre. Y hablo de los pueblos originarios y no hablo del México prehispánico, aunque en el México prehispánico estuvo más implícito, pero los pueblos originarios lo siguen manteniendo. Y voy a ejemplificar algo. En cada festividad que se lleva en los pueblos, se festeja la vida, pero también se conmemora la muerte porque muchas de esas danzas están enfocando a dos situaciones, una situación dual, tanto de vida como de muerte, ¿vale? Por eso son danzas donde simulan la cacería, danzas donde simulan conflictos,
danzas o en este caso máscaras, donde puede simular a energías nocturnas, a energías diurnas. Entonces, este concepto de vida y muerte o de polos opuestos que a final de cuentas se complementan siempre estuvo presente. Y ejemplo de ello lo dicen también las crónicas o la parte histórica, donde dice que por una parte Huitzilopochtli pues, representaba la guerra, Tlaloc representaba la agricultura, Huitzilopochtli representaba el tributo, Tlaloc representaba esta parte de la vida y por último, pues vendría siendo esta parte de la muerte, es decir, vida y muerte. Si lo vemos en el centro, esto es precisamente lo que tenemos también ejemplificado aquí, que dentro de la tradición como tal, las tradiciones específicamente de aquí del centro del país, específicamente la tradición a la cual yo pertenecí, se conoce como Mashub Nahui Olinteot. Ma viene de Mai, mano, Shu, brillo, Nahui, 4, Teot. Entonces nos está hablando de los 4 puntos de energía o de los 4 regentes de energía que tenemos también simbolizados en lo que viene siendo nuestro Tlalmanale, ¿no? Como tal. Hablamos desde la parte en que antes de que salga el sol, pues el cielo se torna totalmente blanco. Posteriormente, durante la mayor parte del día, viene siendo un tono azul. Cuando el sol empieza a morir, se vuelve un tono rojizo y terminamos en la noche. Es decir, un ciclo completo de día desde que amanece hasta que anochece. Entonces estamos hablando que el concepto de vida y muerte lo vemos día con día. Nada más es una cuestión de empezarlo a entender o empezarlo a desglosar pues constantemente, ¿vale? ¿Regresamos? Mira, este símbolo es el que refiere a la tradición a la que yo pertenecí, a la continua tradición tezcatlipoca. La estrella se le llama Yohualtecutli, que viene siendo una parte dual del MIAC, que tiene que ver ya más con la parte del Omeyocan y todo esto. Tendríamos que profundizar un poquito más acerca de ello, pero nos perderíamos un poco. Si quieres, al final platicamos acerca de ello. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar a entrar en materia en cuanto al entrenamiento de los mexicas, hablando específicamente del centro del país. ¿Cómo era el entrenamiento de los mexicas? ¿Cómo era el entrenamiento diario de un guerrero náhuatl? El entrenamiento militar era, bueno, antes de esto, un guerrero náhuatl. Recordemos que si hablamos de la parte náhuatl, estamos hablando de las personas, o en este caso de los grupos étnicos que hablaban náhuatl. No podemos afirmar que este mismo entrenamiento lo llevaban a lo mejor los otomís, o lo llevaban los mixtecos, o lo llevaban los zapotecos. Estamos hablando específicamente de las regiones náhuatl, específicamente de los pueblos mexicas como tal. Entonces, ¿cómo era un entrenamiento? ¿Cómo era un entrenamiento de un guerrero náhuatl? El entrenamiento militar era algo obligatorio para los varones mexicas. Gracias a algunos cronistas antiguos, sabemos acerca de la rutina diaria de los guerreros. El entrenamiento se daba en el Calmecac y en el Tepochcali. Esto es lo que nos dice la parte histórica. La parte de la tradición nos dice que no solamente existían esas escuelas. La tradición menciona que hay escuelas de canto, estaba la parte de los tlacoxcali, que las crónicas dicen que solamente era la armería. La parte de la tradición dice que lejos de que fuera una armería, también era la casa donde se les enseñaba la guerra, ¿vale? Muchas veces cuando nosotros hemos propuesto este tipo de cosas, la parte académica siempre nos dicen qué te basas, dónde está, dónde la encuentras, por qué te refieres a ello. Si nos ponemos a analizar dentro del entendimiento de los pueblos y de las regiones, en su mayoría a los pueblos casi nunca se les da voz. A la gente que está en el campo, a la gente que sigue llevando sus costumbres, no se les da voz. Y cuando se les llega a dar voz, es voz a través de personas, a lo mejor como yo, que vamos, aprendemos y regresamos y hablamos de ello. Más sin en cambio es muy difícil que a las personas se les llegue a dar voz. Y en su mayoría, cuando se les llega a dar voz, también se les quita y se les prohíben algunas cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de propuestas, siempre nos refutaron. ¿En qué códice viene? ¿Qué cronista lo dijo? Pues obviamente no van a mencionar muchas cosas porque la tradición no se les ha dejado y si en su mayoría nos ponemos a analizar la parte histórica, siempre, siempre, siempre va a, de cierta manera, a quitarle validez a la parte de la tradición oral. Y la tradición oral
no acepta en su mayoría las crónicas o la parte histórica, porque en su mayoría fueron hechos por los invasores, y al ser hecho por los invasores, los entendimientos, la lengua, la forma, la visión, era completamente diferente. Entonces, ahí es un gran choque que siempre está. En la parte de nosotros como equipo de Joe Ellisley, siempre tratamos de basarnos en fuentes históricas, en tradición oral, pero específicamente nos basamos más en lo que dicen aún los pueblos vivos, que es esta parte de etnología, de introducirnos en las regiones, aprender, vivir algunos tiempos con ellos, y pues bueno, aprender qué es lo que están diciendo y de qué nos están hablando, ¿no? Y pues bueno, regresando a esto, para comenzar el entrenamiento se levantaban al amanecer y trabajaban en la chinampa. ¿Alguien sabe qué es chinampa? ¿O chinamilpa? ¿No? Es como una mini alberca, pero que fue hecha por un meteorito. No. Bueno, las chinampas eran esta parte de los islotes que lo podemos ver, las evidencias que aún se mantienen más fidedignas quizás son en Xochimilco, pero si desglosamos la etimología de chinampa o chinamilpa, viene de shi, imperativo de hacer en el náhuatl, na, que se refiere a mí, y milpa, que se refiere a sembrar, es decir, hago mi siembra. Hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, quizá un año, platicábamos acerca de esto de entender las calendas, hablar de cómo era el ciclo agrícola. Y un ejemplo que a mí me dijeron, la única manera para poder entender todas las veintenas, todas las trecenas, es sembrando. Solamente ahí te das cuenta cuando hay lluvia, cuando no hay lluvia, cuando está bien el sol, cuando de cierta manera está creciendo, cuando no está creciendo, cuando hay que proteger, en este caso, tu siembra. Entonces, de acuerdo a lo que dice nuestra tradición, es de que en este caso todos los guerreros, todas las personas, pues tenían un espacio de tierra en la cual trabajaban, ¿no? Y dentro del entrenamiento de los guerreros como tal, pues a primera hora del día era trabajar en su chinampa, ¿no? En las obras públicas hasta el mediodía se buscaba fortalecer el cuerpo de los futuros guerreros. Durante las tardes se les enseñaba el uso de armas, se les llevaba en canoas a los islotes para tirar a aves en vuelo y también a estatuas de madera o de piedra. Esto específicamente nos está hablando de dos cuestiones. Dentro del armamento mesoamericano se divide en dos, armamento de lucha cuerpo a cuerpo y armamento que se conoce como de larga distancia. Es decir, lo que se conocería como el armamento minalistli, que es toda esta ciencia de lo que se va a arrojar, que es de lo que se basa más hoy esta charla, y de las armas que se usan en lucha de confrontación directa, ¿vale? Se les enseñaba a usar el macuahuitl y el chimal y algunas otras armas del vasto armamento mexica. De igual manera, para fortalecer aún más, al atardecer jugaban ulama, el juego de pelota, para la noche se lavaban, pintaban su cuerpo por completo de negro y para ir con los sacerdotes a aprender a hacer poemas, aprender a hacer cantos sagrados hasta la medianoche. Para los pueblos antiguos, el guerrero no era un elemento de operatividad nada más, sino también un hombre de conciencia y conocimiento. En esto sí quiero puntualizar qué es lo que nos dicen, en este caso las fuentes históricas. Siempre van a abordar al guerrero como un elemento de operatividad que está hecho para cumplir una función. Y ya. ¿Cuál es esa función? Ir a una campaña de conquista o expansión, ir a otra región y a esa región, pues bueno, causar muerte, a esa región de cierta manera a conquistar, pero hasta ahí se queda. Yo les pregunto, ¿y eso ya es nada más los guerreros? Cuando empieza la parte de nosotros de buscar qué más fue, no queremos, no quisimos más bien enfocarnos como todos los demás colegas que están entre sus proyectos igual de la historia militar, porque la historia militar es bastante amplia, ¿no? Tenemos mucho hilo para dónde cortar y hay muchos especialistas como el maestro Marco Antonio Cervera Obregón, que tiene libros que en lo particular nos hemos pasado mucho. Más sin en cambio, nosotros no queríamos nada más ver esa parte, ¿no? O sea, sí entendíamos como la parte de la función del arma, sí entendíamos también como la parte para qué servía, cómo se utilizaba, etc. Pero queríamos descubrir qué hay más atrás, qué es lo que dicen en cuanto al por qué se usaba. Porque recordemos que en el México antiguo nada era casualidad, nada.
Todo tenía una causalidad, hasta lo más pequeño, hasta lo más amplio. Desde una pluma, una insignia, una condecoración, un tocado, todo tenía un significado y nada era porque sí. Nada era como hoy en día que levantamos esto y bueno, yo me quiero vestir de negro y me visto de negro. Antes no lo podías hacer y eso tenemos que entenderlo para poder profundizar en esta parte. Pasamos al siguiente, por favor. Vamos a empezar a desglosar de manera muy breve la parte de los rangos de los guerreros. Y pues vamos a empezar por los guerreros, digamos que de mayor jerarquía. Y pues bueno, en esta imagen tenemos a un guerrero tlacatecat que trae un tlahuisti de Cuexolot. Pues bueno, tenemos lo que viene siendo su divisa de guerra, que es este pantli, que en la parte superior pues tiene una cabecita de xolot. Este guerrero, como tal, era lo que se vendría siendo como un general del ejército mexica. En su mayoría siempre iba el Tlacatecat, pero había algunas ocasiones donde iba a estar el Tlacoxcalcat. El Tlacoxcalcat iba por encima del Tlacatecat, ¿vale? ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Que este grado jerárquico por lo general se da para la nobleza, en este caso para el Tlatoani o para el Cihuacóatl, ¿vale? Pero específicamente este traje como tal del guerrero Sitzimil o Sitzimine o Citlalmine, que también son de las diferentes traducciones que se le dan, no solamente nos está hablando de eso, nos está hablando de algo más. Si bien yo creo que cada uno de los grados, pero específicamente el que nosotros hoy vamos a platicar y en el que vamos a profundizar un poco, es en el guerrero Tzitzimine o Citlalmine, ¿vale? Ahorita vamos a ir desglosando un poquito más acerca de ello. El siguiente grado es un guerrero Wisnahuat, un Xopili, que es un guerrero Otomit. Y el último vendría siendo un guerrero Coachic, que son estos guerreros rapados. Hace ratito cuando empezamos a montarlo, la exhibición de nosotros, por alguien me preguntaba acerca de los guerreros Coachic, pues son estos guerreros rapados. Ahorita vamos a ir desglosando. Podemos pasar a la siguiente imagen. Bueno, pues vamos a hablar en este caso de los diferentes grados jerárquicos que existían dentro del ejército mexica. Si bien no son todos, faltan por ahí los guerreros coyote, pero pues bueno, en su mayoría son los de los que más se habla, ¿no? Hay muchas cosas muy, muy peculiares y muy importantes en cuanto a esto. ¿Qué nos dicen las fuentes de cada uno de ellos? Pues lo abordan como un guerrero de cierta manera que está portando un traje o una insignia de, pues digamos, una insignia jerárquica o una insignia de guerra que se logró ganar haciendo referencia a otro pueblo. En este caso vamos a tener evidencias, como es el caso del Huastecat, que refieren a los guerreros huastecos. Ellos bueno, lo que nos dicen las crónicas es de que este traje específicamente fue de los últimos que se incluyeron dentro de las líneas de los mexicas. Y se dice que cuando pelean ellos con los huastecos, pues bueno, los huastecos iban desnudos y se pintaban estas franjas que tienen dentro del cuerpo. Ya el ejército mexica usa los tlahuistlis y bueno, los empieza a implementar, pero también eso nos está hablando de algo más. No nada más nos está hablando de este guerrero como tal. Vamos a empezar desde la parte de acá de los guerreros Cochic, que era lo que me preguntaban. Estos guerreros rapados, para poder tener el grado de guerrero Coachic y el grado de guerrero Otomit o Xopili, tenían que tener 6 cautivos en combate. Es decir, tanto el guerrero Coachic como el guerrero Otomit eran de los grados más grandes que existían dentro del ejército mexica. ¿Por qué? Porque de cierta manera tenían la habilidad para poder llevar 6 cautivos en una contienda. Lo que es importante aquí destacar también es el uso del armamento. Por un lado vemos lo que vendría siendo un macuahuit acompañado de un chimali y el guerrero Xopili tiene lo que vendría siendo un atlat acompañado de un tlacochli y su chimali. ¿Vale? Cada una de las armas también nos está hablando de algo. Recordemos que para los pueblos antiguos o los pueblos mesoamericanos, las armas eran extensiones del cuerpo mismo, ¿no? Pero ¿por qué eran extensiones del cuerpo mismo? Si bien, si nos basamos en la cuestión matemática, pues podemos, ¿me puedes ayudar, Miquita, por favor? Para acá.
Lo que nos mencionan es que cada una de las armas eran extensiones del cuerpo mismo y lo refieren en este caso a la longitud que tenía cada una de las armas. Creo que no tenemos. Pásame el mapa corto, chico, por favor. Cada una de las armas tiene de cierta manera una longitud que está implícita dentro de nuestro cuerpo. En el caso del Macuawit corto, estamos hablando de que viene de la palma de la mano, estira tu brazo, a lo que vendría siendo el hombro, ¿vale? Y ese siempre en su mayoría va a ir acompañado de un chimali. Levántame el Macuawit largo, por favor. El Macuawit largo viene siendo de la palma de la mano hasta el otro, lo que viene siendo el pecho, perdón. Y existe otro Macuawit más largo que está en el Códice Vaticano, déjalo bajo, donde refiere a desde la palma de la mano hasta el hombro o incluso un poco más largo, que referimos que sería un cuerpo completo. Pero no solamente nos está hablando de ello, ¿cómo podemos entender que las armas eran extensiones del cuerpo mismo? Un ejemplo burdo que siempre abordo y que siempre digo es cuando ustedes llegan a su casa necesitan ver dónde está el apagador para prender la luz. Yo creo que hasta oscuras lo hacemos. ¿Por qué creen que lo sabemos? ¿O por qué creen que ya lo tenemos mecanizado? Ajá, por el uso constante, porque todos los días lo hacemos. Todos los días llegas y lo tomas. Entonces, el uso constante o la práctica constante de algo te lo va a hacer que lo hagas de manera natural. Entonces, algo que nosotros hemos ido encontrando y que vamos a abordar es por qué las armas se vuelven extensiones dentro del cuerpo mismo de cada uno de los guerreros. Siguiendo con la gráfica, con la imagen, vendríamos pasando a lo que habla de los guerreros águila y de los guerreros jaguar, que son de los guerreros más conocidos dentro del ejército mexica. ¿Y por qué son de los más conocidos? En primera instancia, porque fue lo que más causó, en este caso, impacto a los europeos. Pero si bien el ejército mexica pues es bastante amplio. ¿Pero de qué nos está hablando el guerrero águila y el guerrero jaguar? De acuerdo a las fuentes te dicen que pues que eran, en el caso de los jaguar, eran guerreros muy bravos, en batalla, muy ágiles, ¿no? Con mucha gallardía, ¿no? Ok, está bien, ¿no? En el caso de las águilas que te dicen pues que eran guerreros de cierta manera más visionarios, que más eran como más estrategas, ¿no? Pero ¿qué te dice la tradición? La tradición dice algo más referido a esto. La tradición te está abordando de un complemento dual en esta línea de guerreros. Por una parte, te está hablando del águila, como el sol, y te está hablando del jaguar, como la tierra. ¿Por qué los jaguares tienen una correlación con lo que viene siendo Tepeyolot? ¿Qué es Tepeyolot? El corazón de la montaña. ¿Pero qué es ese corazón de la montaña? Es ir hacia adentro de ti. Todos, hablando específicamente de los jaguares, todos vemos de cierta manera en cada uno de nosotros lo que el sol, donde el sol nos da. Por eso del entendimiento antiguo tenemos una parte que se conoce como el tonal y la otra que se conoce como el nahual. ¿Qué es el tonal y qué es el nahual? El tonal, tonatio, es lo que le da el sol y el nahual es tu parte interna. Es la parte que tú no dejas ver. Es la parte que no todos conocen. Entonces, esta parte del jaguar, ¿de qué te está hablando? Te está hablando de ir para adentro, de conectar con lo que tú eres para salir y pelear. Por eso eran guerreros que tenían como una introspección para salir a combate. Adelante. Días atrás estuve soñando mucho. Okay. No sé, entendí muchas cosas de eso. Ok. Gracias. No, gracias a usted. Pues realmente creo que uno de los principales, digamos que animales que más nos impactan a todos o con los que muchas veces nos dirigimos es con esta parte del jaguar, ¿no? Esta parte de fiereza, esta parte de rudeza. Pero específicamente hablando del trabajo del guerrero jaguar como tal,
No solamente queda en el guerrero osado, en el guerrero que va a batalla. Eso lo podemos ver desde la parte académica como un elemento, ¿no? De operatividad nada más. Pero si interiorizamos en nosotros mismos, tenemos que entender que todos y cada uno de ellos, al final del día, eran humanos como nosotros. Y es de la parte que no se ha hablado y no se visibiliza que cada uno de ellos en su momento tuvieron familias, tuvieron hermanos, tuvieron hijos. ¿Cómo era su preparación para poder entender que iban a ir a una campaña militar y que posiblemente no iban a regresar? Si bien está considerado como un acto divino, ¿no? Un acto que va a alimentar, en este caso, al astro rey que es el sol, pero ¿cómo entendían ellos todo esto? Entonces tenía que haber una preparación previa a. Cuando nosotros proponemos todo esto, nos dicen es que quieres ser muy eh, metódico, muy de analizar las cosas, muy de meditar. No es que quiera hablar de la meditación, pero sí quiero que se entienda al guerrero desde la parte humana que no se ha hecho visible. Yo les hablo de esta parte. Yo vengo de una familia abocada a los deportes de alto impacto. Mi familia es de lucha libre, desde mis abuelos hasta mis padres. ¿Cómo entiendo yo esta parte? Quizá no es lo mismo, porque cuando yo era pequeño mis padres sí regresaban a casa. Pero lo que es similar son las lesiones, son las idas a los hospitales de emergencia porque hay una lesión. Mi padre hasta la fecha tiene 66 años y ya tiene secuelas de los impactos con las sillas y demás, se le llegan a olvidar algunas cosas. Entonces, si nos transportamos a esa época, ¿qué sería de los tequihuas? ¿Qué sería de los guerreros viejos? Estoy más que seguro que también tuvieron que tener en su momento algunas lesiones que con el paso del tiempo se fueron avanzando. Y de eso no se aborda, de eso no se habla y de eso iremos hablando, ¿no? Y pues bueno, regresando a esta parte, el águila y el jaguar son un complemento dual, entonces nos está hablando de dos trabajos diferentes. Por ahí, dentro de lo que dice la tradición, es que cuando cae México Tenochtitlan, se encomienda a algunas familias a emigrar, salirse específicamente la familia de Moctezuma y empieza la peregrinación y dicen las crónicas que esta línea de guerreros, específicamente de los jaguares, se va hasta el estado de Guerrero, donde hasta la fecha se mantienen los rituales, en este caso de los tecuanes. Y no solamente hay tecuanes en una región, todo Guerrero tiene tecuanes. Incluso el glifo de Guerrero es un guerrero jaguar. Entonces, también la memoria de la tradición oral nos está hablando de algo y es algo que no podemos dejar por encima. Pasando a esta parte de la indumentaria de los guerreros, este es un guerrero mariposa, un guerrero papalot. La mariposa, a diferencia de como lo vemos hoy en día y que la tratamos de hacer como más femenina, en el caso del México antiguo, la mariposa también te estaba hablando de un conector entre la vida y la muerte. Eran los que tenían la posibilidad de cierta manera de estar en ambos planos. Y específicamente el grado de este guerrero, que es el guerrero eh, papalot, pues porta en su espalda lo que vendría siendo su pantli o su tocado de un papalot, ¿no? Este guerrero refería o hacía memoria de los guerreros caídos en combate y por eso se le daba este estandarte. Yendo a la parte del guerrero Cuauhtémoc, viene algo bien importante. La parte de lo que sería su Cuatepochtli. En el náhuatl de Guerrero le conocemos como Sontecomat, Sontli, cabello, Tecomit, olla, la olla del cabello. Pero aquí viene algo bien importante. Si se dan cuenta, una es en punta y la otra es plana. Ustedes se han puesto a ver que los árboles, hay árboles que son cónicos y hay árboles que son frondosos. Ninguno de los otros árboles, no hay árboles que sean cuadrados. Hay árboles que tienen mucho follaje y hay árboles como los pinos que son árboles cónicos. Entonces me está hablando de un elemento emisor y un elemento receptor. Pero ¿qué sería más allá de ello? Si bien los colores también se ven, pero específicamente el rojo y el azul de que nos están hablando.
Yo creo que todos ubicamos el glifo de la Tlachinoli, ¿no? Que es el agua quemada, que fue también tomado como una insignia de guerra. Entonces, también, ¿qué es ese Atlachinoli? ¿Qué es esa agua quemada? Podemos profundizar más, pero creo que nos llevaremos mucho, pero específicamente es la sangre. Es el agua teñida en color rojo, es el agua de fuego y es uno de los líquidos vitales por los cuales de cierta manera también ellos decidían ofrendar, digamos, su vida para poder alimentar en este caso pues al astro, ¿no? Y por última parte tenemos uno de los grados de guerreros, no el más novato, pero sí uno de los primeros. Este guerrero específicamente era un joven que había participado en una contienda y había podido tener un cautivo, y por ende se ganaba el derecho de portar su Ichicahuipil. Pasamos a la siguiente imagen. Sí, en su mayoría, todos los jóvenes tenían que haber participado, digamos, todo el joven mexica tenía que haber tenido un entrenamiento previo, pero si no tenían un buen desempeño en batalla, se les daba ciertas oportunidades y si no desempeñaban, pues se les sacaba de ese ámbito y se les ponía algún otro tipo de oficio, el cual podían de cierta manera ejercer y vivir más sin en cambio. La manera más fácil para poder escalar jerárquicamente o escalar de una clase a otra era a través de la guerra. Por eso en su mayoría pues todos estaban como evocados a la parte bélica, ¿no? O a la parte de la guerra. Más sin en cambio, específicamente en el caso del guerrero águila, a diferencia del guerrero jaguar, para tú poder ser un guerrero águila, según lo que dicen las crónicas, para poder ser un guerrero águila sí tenías que haber nacido en una clase noble, a diferencia de un guerrero jaguar, que a base de broma yo lo he llegado a decir, era más del barrio, ¿no? Era más del pueblo, ¿no? Si podías llegar ahí, pero específicamente el guerrero águila no. ¿Qué diferencia hay o dónde nos podemos dar cuenta? Simplemente en la matrícula de tributos, dentro de lo que se ve, están todos los trajes de los guerreros, pero específicamente el del guerrero águila no existe. Entonces, se cree que esos guerreros, ese traje de guerra se manufacturaba en Tenochtitlan específicamente, ¿no? En los criaderos que existían ahí. Entonces también te está hablando de algo. Pero específicamente desde un más igual podía llegar incluso a ser un pachico, ser un general, pero tenía que ver con su desempeño en guerra, ¿no? Obviamente, pues también estamos hablando de que a diferencia del más igual, pues la clase noble o la clase pipiltin, pues su trabajo era solamente uno, que era en este caso gobernar, ¿no? Tendríamos que entender al guerrero desde diferentes aspectos. Para poder desarrollar esto, hay que recordar qué es lo que nos dicen las fuentes, ¿no? Las fuentes nos dicen que en temporal de lluvia, en temporal agrícola, pues las campañas militares eran minoritarias, a diferencia de cuando ya había cosecha, pues las campañas militares de expansión eran mayormente. Y el porqué de ello es por lo que vamos a hablar a continuación. Esto es la vida de un joven promedio, en este caso de un guerrero que va iniciando o de un joven que está propenso a la guerra. Y como lo mencionaba en una de las primeras láminas, pues nos está hablando de su trabajo previo para poder convertirse en un guerrero, es decir, desde que amanece, de cierta manera, pues está trabajando en la milpa, está cargando, está yendo en las canoas, está en esta parte de la pesca, pero también tenía que cumplir su función aprendiendo las artes de guerra, ¿no? En algún momento ya que hubiese ido a campaña y hubiera tenido un buen desempeño, pues bueno, tenía, digamos que de cierta manera, el derecho a poder tener un temilotl, un tocado en la cabeza, un corte que fuera distintivo, que lo refiriese como un guerrero, ¿no? A diferencia de los guerreros que vemos en este caso acá, ¿no? Esta imagen pues es tomada de internet, pero es una imagen que en lo particular me gusta mucho porque refiere a esta parte, ¿vale? Muy bien, pues bueno, aquí quiero ejemplificar algo. Si bien se dan cuenta que cuando el joven, bueno, esta imagen fue sacada de la revista de Arqueología Mexicana, pero pertenece a un códice. Y pues bueno, vemos al joven que de cierta manera está cargando sus leños, está cargando pues de cierta forma trabajando en la milpa y está aprendiendo, pero de aquí vemos de cierta manera simbolizado a un guerrero joven también que está llevando ya en este caso o está asistiendo a un guerrero que le está enseñando las artes de combate
está llevando todo lo que vendría siendo pues su armamento, ¿no? Como tal, aquí vemos lo que viene siendo su tepostopili, aquí vemos quizás sus víveres, su chimali, sus dardos, entre otras cosas más. Entonces está hablando de lo que se enseñó previamente para cuando el joven ya tuviera cierta edad y participara asistiendo en las campañas militares. ¿Qué es lo que dicen aquí? Que el joven de cierta manera sí participaba dentro de la campaña militar, más no directamente dentro del conflicto. ¿Por qué? Porque se decía que el joven se le enseñaba o se le llevaba a la guerra para que viera cómo de cierta manera se combatía. Más sin en cambio, él solamente iba a ayudar, digamos que reparando el armamento, asistiendo en este caso a su tequigua, que era el guerrero que le estaba enseñando, y pues bueno, en algún momento cuando él ya estuviese preparado, ya no le fuera extraño el participar en este conflicto como tal. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Bueno, pues aquí viene un poco de lo que les mencionaba. Para poder entender esto, tenemos que abarcar lo que nos dicen las crónicas, ¿no? En los temporales agrícolas, pues las guerras eran minoritarias. ¿Y por qué eran minoritarias? Porque como lo vemos en la imagen, esta imagen pertenece al maestro Luis Armando Alarcón, que me la prestó para poder dar esta ponencia. Y pues bueno, lo que podemos ver en esta imagen es un conflicto entre Tlaxcala y los mexicas, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente, en una guerra de campaña o expansión, digamos que el ejército o las tropas mayoritarias del ejército mexica eran los macehuales, por lo cual en temporal agrícola esta gente macehual iba a estar trabajando en sus cultivos y las tropas iban a ser minoritarias, aparte de que el abastecimiento de víveres iba a ser menor que cuando yo hubiese una cosecha. Más sin en cambio, sí había tropas, como lo mencionaba, que estaban todo el tiempo y que su único trabajo era esto, era la guerra, que era la clase noble. Dentro del entendimiento de las diferentes guerras, no solamente la guerra de conquista y expansión, está también la guerra ritual, que se menciona mucho, las famosas guerras floridas. También está la guerra de guerras, que es cuando, eh, de cierta manera, una ciudad como Tlaxcala en este caso se aísla de todos y se le deja como aparte para que no tenga abastecimiento de víveres, entre muchas cosas más, ¿no? Pero también existen las guerras de sublemación, es decir, como muchos sabían que cuando estaba el temporal agrícola no iba a haber conflicto de cierta manera tan grande, pues había pueblos que se querían levantar. Entonces sí había tropas que se mandaban a ese lugar para apaciguar ese conflicto. Pero específicamente las guerras de campaña y expansión se iban a llevar una vez que había terminado el temporal. A diferencia de lo que hoy en día tenemos, que tenemos otoño, verano, primavera, invierno, en el México antiguo solo había dos temporalidades. Una se conoce como Tonalco y otra se conoce como Xopantla. ¿Qué es Tonalco y qué es Xopantla? Tonalco es cuando el sol está en su punto máximo y Xopantla es cuando está todo lo verde, todo lo que está creciendo. ¿Ok? Entonces nos está hablando de dos temporalidades. Y bueno, lo que tenemos aquí en la imagen, pues bueno, tenemos la parte de hasta enfrente, como se dice que se combatía, donde parte de la nobleza iba hasta adelante, guerreros entrenados, que ya eran guerreros que habían participado de cierta manera en algún conflicto, y las tropas, en este caso mayoritarias, que era la parte más igual, que eran las partes que iban hasta atrás, ¿no? Los guerreros que iban hasta atrás. ¿Vale? Pasamos al siguiente. Y bueno, aquí viene ya parte de lo importante. Vamos a hablar del tema de campesinos a guerreros. Y como se los decía, dentro del ejército mexica las tropas mayoritarias eran campesinos. Y también les mencionaba que para los mexicas y demás pueblos las armas eran extensiones del cuerpo mismo. Esta imagen me gusta mucho porque hace referencia a un concepto dual o un trabajo dual en cuanto a la educación del guerrero. Por una parte nos está hablando de este guerrero más igual que está sembrando, que está generando vida a través de lo que siembra, pero también nos está hablando de este guerrero que está yendo a conflictos, este guerrero que de cierta manera también está llevando muerte. Aquí hay algo bien importante. Este guerrero, que se ve que ya es un guerrero viejo, es lo que se conoce como un tequigua, que los tequiguas eran aquellos guerreros que habían tenido un buen desempeño, pero que llegaba un momento donde pues se les dejaba ya encostados para que les enseñara a los guerreros jóvenes que iban iniciando.
Entonces estamos hablando de un guerrero joven y de un guerrero viejo, pero lo que quiero hacer mucho énfasis es en lo que están portando. ¿Alguien sabe qué es lo que tiene en la mano? ¿No? Muy bien. Lo que tiene en la mano se conoce como una coa o weekly, ¿vale? Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, aquí es parte del armamento. Ahorita vamos a ir desglosando, vamos a como marcarlo así. Parte del armamento que se conoce como armamento Minalistli, que es el armamento que se arroja o que se avienta, y parte del armamento de la lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Aquí, de igual forma, aquí tenemos todas las armas. En su momento, si gustan, las vamos a explicar una por una, pero lo quise poner para que ustedes fueran viendo el armamento mesoamericano como tal, pero específicamente vamos a hablar ahorita de lo que viene siendo el Tepostopili y de lo que vendría siendo el arco y la flecha y el atlas y los tlatos. Pasamos a lo que sigue. Bueno, pues regresando a la primera imagen que les enseñaba, donde estaban estos dos guerreros, pues lo que se conoce como una coa o weekly es esta, de cierta manera, lanzadura con la cual se introduce en el piso, se hace un círculo y se arrojan semillas. Esto sirve para el trabajo de siembra, pero si nos fijamos en esta imagen o en este códice, específicamente códice mendocino, vemos a dos jóvenes guerreros que están portando lo que sería el tepostopili. Y en este caso, pues bueno, ya tienen sometido a dos jóvenes. ¿Me ayudas aquí, por favor? Levanta por ahí el topostopili. Específicamente el tepostopili, que en este caso está cargando Miquitecat, y la Coao Weekly, morfológicamente y en longitud, tiene exactamente lo mismo que vendría siendo una coa. Hoy en día hay coas un poco más pequeñas, pero la función sería la misma. ¿Cuál es la función? De cierta manera, pues hacer una estocada, en este caso un estoque al piso, y en el caso de la guerra es un estoque pues a otra persona. Esta arma específicamente no se arroja porque es una lanzadura y su función era más que ser arrojadiza, su función era más de frenar a las tropas enemigas, de ser un arma cortante y también un arma lacerante, ¿vale? Pasamos a la siguiente imagen. Y bueno, aquí tenemos evidencia del uso del tepostopili. Tenemos un guerrero Coachtecat que está portando lo que viene siendo su tepostopili. Esta recreación es una recreación de un guerrero Coachtecat por los colegas de Atlas México. Acá tenemos una imagen de un tlaxcalteca perteneciente al lienzo de Tlaxcala, donde se ve el uso específicamente de este tepostopili. Tenemos acá al señor Ocho Venado de la parte del Códice Nutal, Códice Mixteco, pero aquí la diferencia es que lo que viene siendo su lanza es una lanza dentada. No es una lanza como en el caso de los mexicas que se le ponían navajillas prismáticas, sino en este caso pues es una navajilla con puntas. Hay quien dice que tenía puntas de obsidiana. Si a mí me lo preguntan específicamente y hablando de que son mixtecos, yo creo, no tengo pruebas, pero también no tendría dudas, este, de que conocen lo que viene siendo el pez sierra. Cuando el pez sierra se seca, es muy duro quitarle una punta. A mí en lo personal, y se los digo por tentón, porque estuve ahí tratando de quitarle y no se les puede quitar, cuando el pez se seca, es muy dura. Entonces, a mí, una de las evidencias que podría arrojar es de que posiblemente puede haber sido hecha con la cabeza de un pez sierra, con la punta del hocico. ¿Vale? Y bueno, en la imagen de acá tendremos lo que viene siendo la COA o el weekly, pero aquí viene lo diferente, ¿no? Viene esta parte dual y complementaria. Nos está hablando de esta arma específicamente, o más bien de esta herramienta como un arma de guerra, pero también nos está hablando de esta arma como una herramienta de agricultura, una herramienta para poder sembrar. Entonces, aquí nos está arrojando que está haciendo, en este caso, un estoque al piso, está arrojando la semilla. Acá ya está, de cierta manera, barbechando la tierra, cultivando lo que viene siendo la milpa, y aquí está, de cierta manera, también pues, recibiendo el fruto, ¿no? Entonces, estamos hablando de un concepto dual desde aquí también, un concepto de vida, perdón, un concepto de vida y un concepto de muerte, ¿vale? Pasamos a la siguiente.
Bueno, el armamento de largo alcance o armamento Minalistri, les decía, es todo lo que se arroja y todo lo que se avienta. Específicamente, los hermanos de Colima son especialistas en lo que viene siendo el arco y la flecha. También son muy buenos en la parte de lo que viene siendo el Atlat, y ellos nos compartían parte de lo que ha sido preservado dentro de sus tradiciones. Pasamos a la que sigue. Bueno, el armamento y su uso como herramienta de vida y de guerra. En la primera imagen tenemos un dibujo evocado a lo que viene siendo eh, la parte de Tlaxcala, Xicotécatl el joven, y está portando lo que viene siendo su atlat y su tlacochtli, y está con uno de sus generales, pues practicando. Recuerden lo que les decía anteriormente, que se les llevaba a unos islotes a tirar en aves en vuelo y también a tirar algunas estatuillas de madera a manera de practicar para que el momento de que se utilizase en campaña militar, pues bueno, fueran más acertados los tiros. Y en la segunda imagen vemos específicamente una recreación de lo que viene siendo el lago de Pátzcuaro en Michoacán, donde hasta la fecha se sigue utilizando lo que viene siendo el atlat para esta caza de patos. Incluso ya está el torneo de caza de patos, ¿no? Por ahí pues ya ven que se secó un tiempo y hasta había una sirena y que ya después no existía y creo que ya regresó, ¿no? Pero bueno, aquí está simbólicamente hablando, pero ¿de qué nos está hablando específicamente esto? Retomamos lo mismo, nos está hablando de una arma como una herramienta de muerte, pero también de una herramienta de vida, pero nada más hasta ahí. O sea, sí, nos habla de vida y muerte, pero ¿qué más hay? Pasamos a lo que sigue. Y aquí viene algo que en lo particular me gusta mucho y vamos a profundizar. Se habla mucho de Huitzilopochtli y de los atavíos, o en este caso, sus insignias que Huitzilopochtli tiene. La que tiene aquí en la mano comúnmente se conoce como una Shukoat, ¿no? Que dicen que es un bastón. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de tener en sus manos una recreación de ese bastón? Bueno, nosotros sí. Y estuvimos haciendo un, unas pruebas de lo que se conoce como arqueología experimental. Y el arma, si la vemos así como un bastón, recordemos que Huitzilopochtli se le menciona que es una energía de guerra. Entonces, su bastón tendría que ser una herramienta de guerra. Y nosotros, en el momento que estuvimos haciendo estas pruebas, no le encontramos, eh, digamos que una utilidad fuerte para la guerra. Sería un arma más que, yo creo que sería más un arma contundente si lo queremos agarrar como un mazo, más sin en cambio no nos es funcional. Entonces, retomando la imagen o viendo ya, profundizando un poco más en la imagen, en la parte de acá arriba se ven unos dardos. Y son unos dardos que tienen lumbre. ¿Ok? Y entonces, ¿este bastón qué sería? Morfológicamente hablando, nos está hablando de que es un atleta. En la parte que viene siendo la cabeza de la serpiente, sería el conector donde se conectaría estos dardos. Ahora, si nos basamos en la parte de la tradición, ¿qué dicen que es Huitzilopochtli? La parte del colibrí zurdo, ¿no? Pero cuando los hermanos que se dedican a la danza y todo eso dicen al rumbo de las espinas. ¿Y qué es en este caso lo que viene siendo Shiu? Que, ¿cómo lo entendemos? El brillo, ¿no? Un rayo. Entonces, si nos basamos en esto, esas espinas de fuego, esa espina de lumbre, ese rayo, ¿qué es? Pues es un dardo. Entonces, es lo que nosotros hemos podido darnos cuenta que esta arma como tal no es un bastón o no es en este caso un arma contundente, sino es un arma arrojadiza, que es el conector para lo que vienen siendo sus dardos. Y vean las representaciones de Huitzilopochtli, siempre trae su chimal y trae unos dardos. Entonces, por ahí vamos a ir profundizando un poquito en eso. Les decía al inicio que específicamente este guerrero es uno de los guerreros que en lo particular nos causa más impacto. Hablamos de un guerrero Tzitzimil. El guerrero Tzitzimil, de acuerdo a las fuentes históricas de que nos está hablando, nos habla
de una deidad femenina, así lo refieren las crónicas españolas, no lo refiero yo, lo refieren energías femeninas que son malignas, que viven en el Citlalilhuica y que causan muerte. Hasta ahí, ¿no? Pero ¿qué dice la parte de acá? Citlalmine es una estrella de vida. Citlale, mine vida, ¿no? Es una estrella de vida. Pero como es una estrella de vida, tiene un concepto dual que también es vida y muerte. Adelante, adelante. Si lo vemos en la siguiente imagen, pues tenemos esta imagen donde está haciendo referencia a una guerra entre Tlaxcala y los mexicas. Pero lo que aquí es importante ver o analizar es la parte de arriba. Y la parte de arriba son miles de dardos que están siendo aventados. Pero si nos basamos a la última imagen, es una lluvia de estrellas. Entonces, estamos regresando a la primera imagen. Quedamos que Huitzilopochtli y la parte de Xochicóatl, esta serpiente de brillo o esta serpiente de fuego, pues no es más que estos dardos que están cayendo. Pero si nos simbolizamos o nos metemos todavía más atrás y más profundo, Huitzilopochtli, ¿qué representa? Como energía. ¿Mm? ¿Quién dijo? El sol. Entonces, si Huitzilopochtli es el sol y esta lluvia de estrellas puede dar vida, ¿qué sería esto? Si nos basamos en las primeras imágenes, es esta parte donde dicen Tlaloc, ¿qué es? Tlaloc lo traducimos como el licor de la tierra. Porque mucha gente dice Tlaloc es la lluvia y la lluvia es Kiahuit, ¿no? Entonces, si hablamos de un concepto dual, ¿qué nos está hablando esto? Pues nos está hablando de, digamos que simbólicamente, cómo el sol está fecundando a la tierra. Y lo está haciendo porque la deidad principal es el sol, lo que está arrojando son los rayos, que vendría siendo simbolizado por la parte de los tlacochtlis, y está cayendo para fecundizar, pero también para quitar. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Vamos a entrar un poquito más a profundidad de todo esto. Y esto no es la parte poética o la parte que muchas veces nos dice, ¿no? Quieren siempre ver al guerrero desde el que corta más cabezas. Para mi tradición, o para la tradición que yo pertenecí cuando mi maestro vivía, se decía que el máximo guerrero no es el que corta más cabezas, sino es el que hace la paz con su sola presencia. Y aquí viene algo bien bonito, ¿no? Todos lo escuchamos y decimos, ay, qué padre, qué bonito. No, estás hablando de una parte bien poética. Y decía mi maestro, sí, es el que hace la paz con su sola presencia, que ya se ganó el respeto en la guerra para que los demás no se puedan levantar o no se levanten. Entonces, es un concepto completamente dual. Esta imagen referente al Códice Mendocino nos está hablando de un rito eh, que se hacía cuando nacía un infante mexica, tanto del lado de los hombres como de las mujeres. Pero aquí lo que es importante vernos es lo que se les entrega. En el caso de la niña se les están entregando sus malacates, se le está entregando lo que viene siendo su malacatera, su hilo de algodón o de isli, su chiquipili, su escoba. Pero en el caso del guerrero o del niño se le está entregando su chimali y sus 3 dardos. ¿Por qué? ¿De qué nos está hablando esto? Porque si decimos, bueno, se les entregaba y el cordón umbilical del infante, en el caso del varón, se llevaba y se enterraba en el campo de batalla. Pero en el caso de la niña, se enterraba en el fogón del hogar porque su trabajo iba a ser pues alimentar, tener esa parte de contención dentro de la casa. Y en la parte del guerrero, pues era su función principal el asistir a la guerra. Pero ¿de qué nos está hablando esto? Todo nos habla de algo. Todo nos está diciendo algo de acuerdo a cómo lo ven los pueblos. ¿Vale? Ahorita vamos a desglosar un poquito la imagen anterior, pero vamos a profundizar un poco más en cuanto al arma como tal. Si se dan cuenta, aquí esta imagen pertenece al Códice Xolotl
Y bueno, lo que quiero hacer énfasis es que el arma, de cierta manera, el tlahuitol y el mitl, que son las flechas, nos está hablando de una herramienta de cacería. En la segunda imagen tenemos un guerrero con gariguecha que está portando en este caso igual su tlahuitoli y sus flechas en la mano. Entonces nos está hablando exactamente de lo mismo, de un concepto dual, pásame, de un concepto dual, de una herramienta que me va a dar vida, pero también una herramienta que me va a llevar a la guerra para, pues, de cierta forma, causar también muerte. Pasamos a la siguiente imagen. Muy bien, profundicemos en lo que es el arco y la flecha. A la edad de los 13 años, al niño se le daba de nueva forma este arco y tres flechas. ¿Alguien sabe por qué? Tú no, Alan. Ajá. ¿No? ¿Qué nos dicen las fuentes? ¿Alguien ha checado por qué? No, tampoco. Pues bien, a la edad de los 13 años se le entrega el arco y tres flechas. Las flechas tienen un significado conciso y un significado muy especial. La primera flecha, podemos regresar a la parte de atrás, por favor. La primera flecha nos está hablando de que a la edad de los 13 años, ese joven ya no es un niño como tal, sino ya tiene que de cierta manera también ayudar en su casa para llevar un sustento. Y ese sustento era a través de la cacería. Entonces, esa primera flecha está hablando de ese trabajo donde el joven ya iba a empezar a contribuir en la alimentación de su hogar. La segunda flecha nos está hablando de que ese joven a partir de esa edad ya tiene que empezar a defender, tiene que empezar a pelear. Pero la tercera flecha nos está hablando de algo más profundo. Pasamos a lo que sigue. Por favor. A la edad de los 13 años, tanto el hombre como la mujer ya pueden engendrar una vida. Entonces, la tercera flecha nos está hablando en este caso de que ese joven, a través de esa flecha, se va a volver un flechador de estrellas. Y si regresamos a la parte anterior donde hablábamos de que la vida, o en este caso el grado mayoritariamente jerárquico o el más grande eran los Tlacoxcalcat, y los Tlacoxcalcat tenían una advocación a lo que viene siendo una Tzitzimine, pues es una estrella. Entonces, el trabajo de los jóvenes se vuelve en ser cazadores de estrellas o flechadores de estrellas. Pero aquí tenemos dos referencias. Tres. En la primera imagen volvemos a ver este conflicto entre Tlaxcala y los mexicas, y estos dardos también vienen flechas. Y estas flechas, ¿qué simbolizarían? Simbolizarían el espermatozoide. Entonces, si ya profundizamos en esta parte, nos está hablando que ese joven, su tercer flecha, está hablando de su entendimiento como un joven que ya puede ser creador de una vida. Vamos a ver. En el caso de la mujer, se le entregaba lo que viene siendo sus malacates y su hilo. ¿Pero qué es un malacate? Los malacates, malacate, taxtemalacat, temalacat, todos morfológicamente son muy similares. Es exactamente lo mismo. Digamos que una figura geométrica circular con una parte en la parte media donde tiene un orificio. Pero ¿de qué nos habla? ¿O de qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo esto? Por una parte, tenemos esta vara donde se está introduciendo para que el malacate gire. Porque sin esta vara no va a girar y también no va a haber dónde se hile. Pero ¿qué es esto? Cuando nosotros empezamos a descubrir todo esto, nos voló completamente la cabeza. El malacate vendría siendo esta parte del óvulo femenino. La flecha vendría siendo esa parte del espermatozoide que está fecundando ese óvulo y está hilando una nueva vida. ¿Alguien sabe cómo se dice la Vía Láctea en náhuatl? ¿Cómo? No.
Esa habla pues, más como de la serpiente de nubes, ¿no? ¿No? Bueno, ahorita le decimos. Aquí tenemos las evidencias de lo que les decía. Morfológicamente hablando, son muy similares. Esto viene siendo lo que hoy sería la piedra del Vaticano, no, se me fue el nombre. En la parte de acá tenemos lo que viene siendo un Taj de Malaca, un marcador de juego de pelota, y en la siguiente imagen tenemos lo que viene siendo un Malacat. Lo que quiero hacer énfasis es que se dan cuenta morfológicamente son lo mismo. Y nos está hablando de algo. También en el juego de pelota dicen que es el juego entre la vida y la muerte. ¿Por qué de ello? Pasamos a la que sigue. La vía, en este caso, lo que se conocería como Vía Láctea, se conoce como Tlacapilzigualoya. Tlacat, hombre. Pili, brote. Sigua, mujer. Loyan habla como de algo donde está o donde se puede generar, donde se genera el brote del hombre y la mujer. Entonces, si nos basamos dentro de las órdenes jerárquicas de los guerreros mexicas y el máximo guerrero viene siendo el Tlacoxcalcat, que trae un traje de Tzimine, nos está hablando de todo este concepto, de un concepto desde la vida hasta la muerte, de un concepto donde el hombre y la mujer son complementarios y donde al hombre dentro de toda su educación, la primera arma que de cierta forma también recibe es el arco y las flechas. Son esas flechas que lo están haciendo consciente de que a una edad el joven guerrero tiene que servir a su casa en primera instancia, también a su entorno como guerrero, pero también su trabajo va a ser el generar o el engendrar una nueva vida. De eso nos está hablando todo esto. Entonces tenemos que entender a los guerreros no tan solo desde la parte como un elemento de operatividad capaz de llevar muerte a otra región, sino también tenemos que entender a los guerreros de acuerdo a las crónicas que se han quedado específicamente de Tezosomoc. Tezosomoc menciona eso, ¿no? Que los guerreros como tal no solamente eran esta parte bruta, ¿no? Sino también tenían un conocimiento, tenían una ritualidad previa, tenían una profundidad más grande de lo cual no se ha abordado. Y en su mayoría siempre se aborda desde la parte muy por encima. Pasemos a la siguiente. Y esta es la última diapositiva que yo tengo para presentarles y para poder cerrar lo que vendría siendo mi charla. Quise poner esta imagen, pero que no sé si lo notaron o si se han podido meter a YouTube. Hace 3 días, si no mal recuerdo, la arqueóloga Claudia Palafox hace un estudio muy grande acerca de esta piedra, que es la piedra de Tizoc. Esta piedra donde se decía, incluso hasta en la revista de arqueología, está arrojando, ¿no? Que se utilizaba para hacer lo que se conoce como el sacrificio gladiatorio Tlahuahuanalistli, donde se amarraba un guerrero de otra región y luchaba con otros guerreros mexicas, ¿no? Y en el caso de que este guerrero saliera rayado, se pintaba en color blanco completamente, se le daba un macuahuitl sin filos, a diferencia de los guerreros, pues digamos que más del ejército mexica que iban más equipados con el tlahuistli y sus armas, y en el momento que lo cortaran, pues bueno, se le llamaba rayamiento porque empezaba a salir la sangre y el estar teñido en blanco, pues se daba a notar y era, como lo dicen las crónicas, era de cierta manera sacrificado y su sangre era arrojada ahí. Pero lo que acaba de arrojar ahorita la arqueóloga Claudia Palafox es bien importante. No se encontraron registros de sangre aquí. No hay ningún registro de sangre aquí. Entonces ella acaba de arrojar que esto es un marcador solar. Y la parte de aquí arriba y la parte de acá abajo nos están hablando de unos espacios que se conocen como el Wicket, que son los 13 niveles para arriba, y la parte de abajo nos está hablando también de los pasos hacia el Mictlán. ¿Por qué puse esta imagen y por qué quiero cerrar con esta imagen? Porque tenemos que entender, todavía falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por escarbar, por aprender, por analizar, por introducirnos en qué fue de los guerreros y cómo era la preparación que los guerreros tenían. Tenemos que romper ese estigma de ver al guerrero como un elemento de operatividad que va a ir a causar algo, que va a ir a solamente a llevar muerte. Tenemos que entender que el guerrero, antes de ir a esa campaña, ok, sí va a ir a la campaña, y tenía un porqué y un para qué ir a la campaña, pero antes de eso tenemos que entender al guerrero como ser humano, un guerrero que tenía una educación, que tenía una preparación, que tenía un conocimiento
en armas, en medicina, en plantas, etc., etc., y es de lo que no se ha ido abordando. Entonces, hay mucho que buscar, hay mucho que encontrar todavía, y es parte de con lo que yo quiero cerrar, porque si se dan cuenta, aquí está el guerrero como tal, sí, llevando sometido a otro, pero más sin en cambio te está hablando de algo más. Y si nos regresamos a todo, tiene exactamente un orificio, al igual que el Temalacat, al igual que el Tashtemalacat, igual que el Malacate. ¿Podemos regresar a la imagen donde está Huitzilopochtli? ¿Otra? No, hombre, hermanos. Se me va a olvidar de qué ya. Dentro de su insignia, lo que se conoce como el anáhuac, que es esta parte circular que está aquí, también está referido. Es algo circular y que tiene un orificio. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de un complemento dual, de un paso entre la vida y la muerte. Curiosamente, cuando nacemos, tenemos el primer aliento de vida. Y cuando moremos, tenemos el último aliento de muerte. Es decir, nacimos del mundo de los muertos al mundo de los vivos y morimos del mundo de los vivos y nacemos al mundo de los muertos. Y eso está implícito en toda la parte de la guerra. Y pues bueno, por eso cierro mi charla.